Bueno, pues buenas tardes, noches. Bienvenidos al Ateneo de Jerez. Gracias por estar aquí con el día tan desapacible que hace. Vamos a dar comienzo al quinto ciclo del Espejo de la Memoria, y antes de hablar sobre el currículum de Juan Avellán, le voy a dejar la palabra a Cristóbal Orellana, del Archivo Municipal. Muy bien. Para hablar aquí, ¿no? ¿Se oye? Sí. Bueno, muchas gracias en primer lugar por su presencia aquí esta tarde. Ciertamente desapacible porque la mayoría o una buena parte estamos con gripe, debido al frío que tenemos. Bueno, el acto de hoy es la primera actividad de este quinto ciclo, El Espejo de la Memoria. Es un título que le hemos puesto desde hace tiempo porque consideramos que el ejercicio de la conciencia histórica, o sea, básicamente conocer nuestro pasado, es algo que ayuda a la construcción de la sociedad, a la construcción de una sociedad mejor, ¿no? Digamos, como dicen los políticos, más justa, más igualitaria, en fin, en mejores condiciones. Una sociedad que no conoce su pasado es una sociedad, como se suele repetir hasta la saciedad, que está llamada a repetir sus peores defectos. Y, lógicamente, el pasado es algo que se contiene en buena medida, aunque no únicamente, pero sí en buena medida en los archivos históricos. En el caso de Jerez, como ustedes saben, y yo he repetido aquí muchas veces, tenemos un archivo realmente excepcional, ¿eh? Es un archivo muy importante que no tiene carácter solamente local, sino provincial y con toda seguridad carácter andaluz, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque en nuestras estanterías tenemos guardado verdaderas joyas. Una de ellas, que Juan Avellán conoce muy bien, son las actas capitulares, pero hay otras muchas. Hay una sección, por ejemplo, dentro del archivo, hay una sección antigua que llamamos Archivo Histórico Reservado, ¿eh? Que actualmente no tiene nada de reservado, es totalmente público. Y en ese archivo histórico reservado guardamos también joyas preciosas como los privilegios reales, que son documentos en pergamino de finales del siglo XIII y la primera mitad del siglo XIV, que cualquier archivo, desde luego, que no tiene. Y además tenemos no solamente el archivo histórico municipal, o sea, los documentos que ha ido produciendo el Ayuntamiento de Jerez durante el tiempo y que han ido guardando los archiveros, sino otros archivos. Por ejemplo, el archivo histórico de protocolos notariales. Ese archivo ustedes lo conocen, lo conocemos todos, porque cuando hacemos una escritura notarial, ¿no?, entre partes, con un notario que da fe del negocio que se haga, y participamos en esa cuestión, nosotros guardamos un documento, la escritura, por ejemplo, de nuestra vivienda, la parte vendedora o compradora hace lo mismo, y el notario guarda una matriz. Esa matriz se protocola y va produciendo un volumen, y otro, y otro, y otro volumen, y otro volumen. Nosotros de esa colección tenemos 5.000 volúmenes que empiezan, la primera pieza que tenemos es de 1392, pero ya luego hasta finales del siglo XV no empieza la serie, ¿no?, a ser una serie, ¿no? O sea, una colección de piezas regulares en el tiempo, ¿no?, cronológicamente hablando. Bien, cosas como esta tenemos en el archivo municipal bastantes, ¿no? Además del municipal y además del notarial, tenemos varios archivos históricos de bodegas, ¿no? El conjunto de ese archivo hace que el Archivo Histórico Municipal de Jerez tenga un cierto peso, ¿no?, en lo que son las fuentes documentales históricas de Andalucía. Ya digo que muchos historiadores y muchas personas conocen esta realidad, y uno de ellos es, como digo, Juan Avellán, que ha paseado por el archivo de Jerez largo y tendido a través de muchos años de relación con nosotros, y además una relación fructífera, porque ha dado lugar a numerosas publicaciones que ahora pasará a comentar Manolo Simancas. Yo voy a reducir ya mi intervención a decir que confío en que estas distintas actividades, ponencias, exposiciones que hemos organizado el Ateneo de Jerez y el Archivo Municipal les resulte atractiva y participen, como lo están haciendo hoy, lo cual agradezco,
en estas 6 o 7 actividades que les resumo rapidísimamente. Una es la de Juan Avellán, la va a comentar ahora Manolo Simancas. Otra de un profesor de la Universidad de Sevilla llamado Manuel Castellanos sobre la Cartuja de Jerez, ese tesoro que también tenemos en general un poco olvidado. Luego habrá también en la sala de exposiciones de la biblioteca, o sea, la segunda planta, una exposición especial con carácter documental, pero también bibliográfico, acerca de Jerez y el paisaje. Luego, una cuarta actividad será una conferencia de un especialista en el tema de la República y el franquismo, pero acerca de la reforma agraria, haciendo una comparativa sobre la reforma agraria en un periodo y en el otro. Luego, yo mismo, el día 25 de abril, les invito a que estén presentes en esta actividad. Mostraré una selección de documentos de esta serie principal que hemos hablado antes, las actas capitulares, o sea, las actas municipales, las actas que produce el ayuntamiento. Vamos a hacer una pequeña exposición incluyendo actas del siglo XV para que los ciudadanos que quieran conocer de primera mano y ver los documentos lo puedan hacer. Ya lo hemos ofrecido en otras ocasiones, pero esta vez lo vamos a hacer, digamos, con un poco más de dedicación, eligiendo un conjunto de 12 ejemplares con algunas cartelas explicativas que permitan comprender de qué tratan los textos, ¿no? Y también hemos llamado en este ciclo a Ricarda López, es una historiadora del arte suficientemente conocida aquí en Jerez, que ha hecho su último trabajo, versa sobre el arte de los pueblos de colonización, de estos pueblos que tienen su encanto y su importancia, y que, bueno, los jerezanos a veces olvidamos un poco, ¿no? Ricarda nos va a demostrar que estos pueblos también contienen elementos patrimoniales dignos de atención, ¿no? Y por último, también hemos invitado a un arquitecto, también muy conocido aquí en Jerez, Francisco Pinto, es jerezano, aunque trabaja en la Universidad de Sevilla, que nos va a hablar sobre los vínculos entre los archivos históricos y las actuaciones en materia de intervención y conservación del patrimonio arquitectónico. Lógicamente hemos elegido a lo largo de este ciclo cosas que vinculen siempre al archivo con otras cuestiones. Ya hemos hablado de la República, de historia del arte, de arquitectura, etcétera, ¿no? Porque este es el sentido de este ciclo, ¿no? Digamos, poner en valor continuamente los fondos documentales del archivo municipal. Bueno, yo me callo ya. He hablado suficiente, además toda esta información está en las webs municipales, ustedes las pueden ver con detalle, y quisiera brevemente agradecer de nuevo, con sinceridad, a Juan Avellán, no solo porque esté aquí hoy, que ha estado otras veces también, sino por el tiempo y la dedicación y el esfuerzo continuado que él ha hecho a lo largo de su carrera profesional con la historia medieval de Jerez. Si no fuera por él, esto lo digo, él no me da a mí nada por decir esto, que conste que quede claro, los dos somos muy viejos, yo no espero nada tampoco, pero es justo reconocer los trabajos que se hacen, ¿no? Es justo reconocerlo. Y él se ha empleado a fondo con la historia de nuestra ciudad, ¿no? Con la historia vasco medieval de Jerez, y eso merece desde luego nuestro agradecimiento y nuestro reconocimiento, ¿no? Muchas gracias. Pues don Juan Avellán Pérez es una persona muy conocida en el ámbito universitario, en el ámbito académico, en el ámbito de la investigación de historia. Él es doctor en historia y premio extraordinario de doctorado. También ha sido profesor en la Universidad de Granada y en la Universidad de Cádiz, donde fue director del Departamento de Historia Medieval y catedrático de Historia Medieval hasta el 2014, en que se prejubiló, y ahora él es profesor honorario del Departamento de Historia, Geografía y Filosofía. Es académico también de la Real Academia Alfonso X el Sabio de Murcia y del Instituto de Estudios de Ronda y su Serranía, y como bien ha dicho Cristóbal, su labor investigadora se ha centrado en el estudio del periodo andalusí y sobre la corona de Castilla en nuestra zona también, ¿no? Sobre todo en los siglos bajos medievales, abordando diferentes temas y monografías y artículos en revistas especializadas. Un esbozo, pues por ejemplo, ordenanzas jerezanas sobre la guarda de la frontera frente a Ronda y su serranía,
las pesquerías jerezanas en el siglo XV, nuevos datos sobre la organización espacial del Jerez islámico. Bueno, muchísima documentación, fuentes históricas, que además de lo que nos va a hablar hoy, documentos de los Reyes Católicos, de las fuentes históricas jerezanas, el aguar de las viviendas jerezanas en época de Isabel I de Castilla, un linaje judeoconverso en el gobierno jerezano, los Carmona, una aproximación a la población jerezana de la segunda mitad del siglo XV, ordenanza sobre el regimiento del cabildo jerezano, alcaldes mayores jerezanos en la primera mitad del siglo XV, bueno, etcétera, etcétera, Jerez y la guerra de Granada. Así, esto es menos de un tercio de lo que tendría que leer, así que solamente pues sé que muchos le conocéis, y solamente quiero darle también las gracias por la presencia, por la disposición que siempre también tiene tanto como la Archivo Municipal como el Ateneo, y gracias a vosotros, esperando que bueno, pues que conozcáis un poco más nuestra ciudad y que también, bueno, pues que a lo mejor mostremos un poquito más de interés o a ver si nos pica el gusanillo de ir a visitar el archivo y ponernos a investigar sobre nuestra tierra, sobre nuestra ciudad, y bueno, y ponerlo al servicio de los ciudadanos para que la conozcan. Así que nada, gracias, y le dejo la palabra, que ya esto no funcionaba, pero como se escucha, creo, y no me habéis dicho ni pido, pues me callo ya. Muchas gracias. Buenas tardes ante todo. Como acaban de decir mis presentadores, son muchas las veces que he venido ya a Jerez a dar conferencias o a congresos que se han celebrado. Pero hoy es un día especial. Y es un día especial porque hace muy pocos días se han cumplido 40 años de mi primera publicación sobre Jerez de la Frontera. Eso para mí significa mucho. Una persona que lleva 40 años, más de 40 años investigando sobre Jerez de la Frontera, el que uno llegue a decir 40 años desde la primera publicación hasta la fecha, pues me parece que es muy importante. Bien, otra de las razones y otras cosas que quisiera comentarles es que hoy día tenemos una disponibilidad excepcional con las nuevas tecnologías. Las publicaciones a través de internet llegan a unos lugares espectaculares. Yo me he quedado totalmente muy asombrado de que esta colección de la que les voy a hablar esta noche, pues que son desde la publicación de estos dos últimos volúmenes que tengo aquí, me parece que han sido 840 personas las que se han bajado los PDF de estos documentos, de los lugares más diversos que se pueden imaginar, desde la India, Japón, Australia, Estados Unidos, bueno, algo espectacular. Para mí eso es una satisfacción muy grande, porque en realidad creo que estoy contribuyendo. Jerez es universal, es conocido prácticamente a nivel mundial, pues a través de otras muchas facetas culturales, como pueda ser el vino, como pueden ser los caballos, etcétera, etcétera. Pero que colecciones diplomáticas del siglo XV tengan el eco que están teniendo, pues yo estoy totalmente asombrado. Es verdad que también eso ha sido un acicate para que continúe la edición de fuentes jerezanas. Fuentes que son realmente muy complicadas porque no se pueden imaginar lo que supone. Me parece que en la colección de fuentes históricas jerezanas llevo transcritos y publicados 1.400 documentos. En páginas son aproximadamente unas 4.000. Imagínense lo que eso representa ante un ordenador, estar transcribiendo y transcribiendo y transcribiendo, pero bueno, han pasado los años y yo me siento muy satisfecho cuando veo que es una colección muy interesante y que tiene una gran acogida a nivel internacional. Bien,
Yo había preparado un breve PowerPoint donde hacía un recorrido desde la primera edición de la Fuente Jerezana. La primera edición fue la colección de Juan II de Castilla, desde el año 1419 hasta el año 1454, que son 2 volúmenes de 350 o 360 documentos. A continuación, publiqué la colección diplomática de Enrique IV, desde el año 54 hasta el año 74, la de su hermano, el príncipe don Alfonso, que Jerez da la casualidad de que tiene muy pocos documentos del reinado de este infante rey, solamente 36, pero le puede asombrar de que es la colección más completa, siendo 36 de las que se conservan en los archivos nacionales. Es decir, lo cual es muy importante porque ha servido para aclarar muchos aspectos de ese breve periodo del infante rey don Fernando. Bien, esa parte ya me dio pie, digo, bueno, tenía transcrito pues, de Reyes Católicos una gran cantidad de documentos, pero quedaban un poco como discontinuos, porque en realidad las actas capitulares tampoco tienen continuidad. Ahí faltan algunos años, pero a su vez también hay determinadas actas capitulares que están incompletas, con lo cual quiero decir que posible documentación de Reyes Católicos que emitió la Cancillería de los Reyes Católicos para Jerez, pues no teníamos conocimiento. Entonces se me ocurrió de que, bueno, pues iba a intentar buscar por otros archivos nacionales toda la documentación que se conserva sobre Jerez. Y evidentemente una auténtica mina es el archivo de Simancas, tanto el Registro General del Sello como diversos de Castilla. Son cientos y cientos de documentos. Por tanto, ya a partir de la colección de Reyes Católicos me planteé no solamente incorporar los documentos que obran en el archivo municipal de aquí de Jerez, sino también los del archivo de Simancas. Bien, eso ha dado lugar a la publicación de 6 volúmenes. 6 volúmenes que van desde el año 1474 al año 1501. Mi propósito era llevar esta colección hasta el año 1504, que es cuando muere la reina Isabel la Católica. Pero resulta que esos años las actas capitulares están muy fragmentadas, muy estropeadas, el número de documentos es muy pequeño y, por otra parte, la otra fuente de información, como puede ser el archivo de Simancas, resulta que no tiene digitalizado desde el último año que tiene es el año 1501. No sabemos cuándo se va a digitalizar, porque eso depende de unos fondos que da el Banco de Bilbao. Y yo he llamado en varias ocasiones a Simancas para ver cuándo iban a poner al público la digitalización desde el año 1502 al 1504, pero la respuesta que me dan que no lo saben. Bien. Le comentaba, y vuelvo al principio, empezar con la documentación de Juan II y termino con Reyes Católicos. ¿Qué es lo que ofrece? Hay un nexo de unión, porque hay una continuidad, la historia en vida, y el ser humano como protagonista no desaparece en un momento y vuelve a aparecer en otro reinado, no es un borrón, es una continuidad. Por tanto, toda la problemática que se plantea desde el reinado de Juan II se sigue manteniendo prácticamente, por lo menos hasta el año que yo he tocado de determinar, 1501. Temas de lo más interesante, temas de vida cotidiana, temas de abastecimiento cerealístico, temas de adulterio, sodomía, en fin, de organización concejil, es decir, que la temática es espectacular. Pero si ponemos un límite en el reinado de Enrique IV y otro extremo en el reinado de Reyes Católicos, vemos que hay un espacio de tiempo
que va desde el año 1492 hasta el año 1500, donde hay una parte muy importante de la documentación anterior que no se recoge. Me estoy refiriendo a la guerra con Granada. El hecho, por ejemplo, de la capitulación del 1492, que saben que supone la permanencia de la comunidad musulmana bajo el epígrafe de Mudéjar, es decir, vasallos del rey de Castilla, eso hasta el año 1482, en que realmente comienza la guerra de Granada, hasta la capitulación del 1492, las actas capitulares nos recogen de una manera extraordinaria pues todo el desarrollo de la guerra. Nos recoge cuáles son las aportaciones jerezanas, los problemas que hay de abastecimiento. Es un periodo de una década en que Jerez es uno de los contribuyentes andaluces más importantes a la conquista del Reino de Granada. Pero fíjense, desde el año 1492, que supone la presencia, la adopción del apelativo de Mudéjar de los musulmanes, hasta la Navidad del 1499, en que se produce la revuelta mudéjar en el Albaicín de Granada, en la Navidad del 1499, no hay absolutamente información en problemas referentes a la guerra. Sin embargo, la sublevación mudéjar del 1499 es como una pólvora, se enciende y prácticamente se expande prácticamente por toda Andalucía y por el Levante. ¿Qué va a pasar? Pues evidentemente que hay que sofocar esa rebelión. Aquí, en la Jerez, comienza a sufrir las consecuencias, me refiero a las aportaciones, tanto materiales como aportaciones humanas, a partir del año 1500-1501. Y saben que las consecuencias de esa revuelta llevaría a la obligación de las poblaciones mudéjares, o si quieren musulmanas, a la conversión obligada al cristianismo o la expulsión. Gran parte de la población musulmana emigró tanto a Marruecos como fundamentalmente a Túnez, donde crearon grandes asentamientos andalusíes, transportando y llevando pues toda la vida cotidiana que llevaban en esta zona. Pero también es verdad que mucha población se convirtió, a lo menos en teoría, pero en la realidad hay una disposición islámica en la que permite, como diría yo, hacer una manifestación pública de renuncia a la religión musulmana, pero cuando es coaccionada, evidentemente ese individuo no pierde esa condición musulmana. Es decir, sigue siendo musulmán. De hecho, es muy ambiguo situaciones, por ejemplo, como los moriscos adoptan, mas siguen manteniendo su nombre musulmán cara a la administración, a su grupo, a su sociedad, a los musulmanes, mientras que frente a la administración cristiana mantienen un nombre cristiano, el nombre que se le adjudica cuando son convertidos, o sea, se convierten al cristianismo. Bien, esta es el año, por tanto, el año 1500 al 1501 para Jerez es importante, porque supone una aportación o si quieren una reducción de los recursos económicos, porque claro, evidentemente la sublevación de Sierra Bermeja, es decir, toda la serranía de Ronda, más la parte de la serranía que vierte en la actualidad hacia la provincia de Cádiz, pues todas las acciones, el centro de avituallamiento y de operación tiene lugar en Jerez. Eso es muy importante porque los estudios moriscos, con los temas de los mudéjares, es un tema que en otras áreas geográficas de Andalucía se han estudiado muy bien. Aquí no. Como tampoco uno de los grandes fallos que tiene la historiografía jerezana
precisamente es que no cuenta con un estudio sobre el reinado de los reyes católicos. Hay publicaciones sueltas, pero en realidad hay que volver a plantearse, se han hecho algunas tesis doctorales, se han hecho diversos trabajos, pero en realidad el reinado de los reyes católicos como tal en Jerez no se conoce. Bien, ¿qué otras cosas también se recogen en esta documentación de estos dos volúmenes? Pues un tema muy importante. Ustedes recordarán que muchas veces, cuando, por lo menos a mí, cuando era estudiante en la asignatura de Historia Antigua, siempre me decían que el granero del Imperio Romano era el norte de África. Bien, pues trasladándolo a la Baja Edad Media, Jerez es el granero de la Corona de Castilla, y no solamente de la Corona de Castilla, sino también de otras áreas geográficas de otros reinos peninsulares y extrapeninsulares. Es decir, Jerez es un gran productor de cereal, y evidentemente en la documentación jerezana pues aparecen, bueno, yo no he hecho el cálculo, pero yo diría que más de un 30% de la documentación jerezana del periodo de Reyes Católicos está relacionada con el comercio cerealístico. A pesar, es curioso porque hay periodos de escasez, porque evidentemente los grandes productores cerealísticos reservan en sus silos el grano para provocar subidas de precio. Y en consecuencia, ¿qué es lo que pasa? Pues que hay carestía en Jerez, pero sin embargo se sigue exportando a otros lugares cereal, pero a cantidades espectaculares. Bien, ¿qué más temas podemos encontrar en esta documentación que son interesantes? A mí siempre me ha llamado mucho la atención, yo creo que Tomás, que tú hiciste algo sobre las mujeres, ¿no? Un trabajo. Es un tema que a mí también me ha llamado mucho la atención, y además es un tema que está en la actualidad. El tema de la mujer. El tema de la mujer se recoge en una cantidad bastante considerable, sobre todo el adulterio de mujeres. El adulterio de mujeres es constante a lo largo de todo el reinado de los reyes católicos. Adulterio que se ha justificado por muchas razones. Primero, porque la sociedad jerezana, los hombres, están continuamente haciendo frente a la guerra, entre comillas. Es la razón que generalmente nos deja traducir la documentación. Claro, adulterio que tiene unas repercusiones enormes. Ustedes saben que hasta relativamente hace poco tiempo, cuando una pareja contraía matrimonio, estaba lo que se llamaba la carta de dote, ¿no? La carta de dote es la aportación, y arra es la aportación que hace la mujer al matrimonio, como dice la documentación, para mantenimiento del matrimonio, y el marido a su vez lo hace. Pero en esa carta de dote, la aportación de bienes que hace la mujer es un bien privativo. Es decir, que no lo pueden vender el marido ni puede hacer nada. Tanto es más, aunque lo administre. Porque, por ejemplo, cuando un individuo muere, una de las cláusulas testamentarias la primera es la devolución a la mujer de sus bienes dotales. ¿Por qué comento y parece que me he ido del sitio? No. Una mujer adúltera la puede matar el marido, así a la plana y llana, y si no la mata, y si la mata, si la familia de la mujer lo perdona, no hay ningún problema. Pero la dote se queda con ella. También es verdad que, al caso contrario, por lo menos la documentación es machista, entre comillas, está redactada por hombres, ¿no? Entonces se recoge más los adulterios de las mujeres. Esa es una documentación muy interesante que también requiere que se entre en el tema, porque tiene una gran trascendencia, y hoy día que es un tema que está tan presente, pues verlo. También hay otra serie de documentación
que también conviene, pero no ya solamente en el reinado de los reyes católicos, yo diría que a lo largo de toda la Edad Media son los pecados contra natura. La sodomía es un tema que también es muy importante y que se da a todos los niveles. Otro tema que también la documentación recoge de una manera no muy abundante, pero sí suficiente como para elaborar un trabajo, es el tema del amancebamiento. El amancebamiento es un hecho relativamente frecuente, al menos entre las clases más poderosas económicamente. Me viene a la memoria, exactamente ya no lo recuerdo, ¿no?, pero ahí hubo un miembro del linaje Riquer que me parece que estaba casado con doña Teresa de Villavicencio, que este hombre era regidor en Jerez y se amancebó con una señora, y estuvo viviendo, se fue a San Lucas de Barrameda, como era de régimen señorial, ahí había más problemas. Bueno, pues a pesar de intervenciones de carta al Papa, etcétera, etcétera, no lo consiguieron, que este Riquer volviera a mantener relaciones matrimoniales con su mujer. Es decir, fíjense que es un tema, la posibilidad que ofrece la documentación en general medieval, como la particular de Jerez, pues ofrece una serie de aspectos de la vida cotidiana que es muy importante. Todos hemos empezado, cuando hemos empezado en la investigación, cuando hemos sido neófitos, hemos empezado con la tesis, etcétera, etcétera, siempre hemos estado viendo los grandes problemas, los problemas políticos, la sucesión, las guerras, pero hasta hace bien poco, no hace más de una década, cuando los franceses llevaban ya varias, cuando se ha empezado a ver y a estudiar ya los aspectos de la vida cotidiana, los aspectos materiales de la vida cotidiana. Bueno, pues todo eso se puede ver aquí y se puede recoger aquí. Otro de los temas también que es muy importante, pero ya está más bien trabajado, es el tema de los oficios concejiles. Los oficios concejiles evidentemente juegan un papel muy importante en la documentación. ¿Por qué? Porque ya es algo que tiene una relación muy, incluso del siglo XIV, final del XIII o XIV, que es el hecho de la patrimonialización de los cargos. ¿Qué quiere decir eso? Pues en época feudal, en Europa, cuando los miembros de la nobleza acudían a un acontecimiento bélico, evidentemente podían morir. Si morían, consiguieron de los monarcas, sobre todo los franceses, que sus cargos constituyeran parte de su patrimonio. Eso es una cosa, es un tema que está muy relacionado con el feudalismo. Bien, pues aquí en Jerez, como en general en toda la corona de Castilla, los cargos prácticamente pasan a ser patrimoniales, es decir, que se transmite de padres a hijos y así sucesivamente. Si por ejemplo un regidor no tiene hijos, pues a un yerno o a un nieto, es decir, que es algo que se va transmitiendo. Solamente cuando se ha producido ¿cómo diría yo?, una actuación contra la corona, evidentemente en ese momento el soberano de turno puede quedarse con el cargo y dárselo a quien quiera. Bien, pues ese tipo de documentación es muy importante. En Jerez se mantiene, también ocupa un porcentaje bastante significativo. ¿Qué más temas podemos encontrar? Bueno, sistema tributario también lo estamos viendo, que es muy frecuente, son unos documentos larguísimos, pesadísimos, pero también tenemos ese tipo de documentación. Mire, es tal la cantidad de información y de conocimiento que nos ofrecen los documentos
medievales. Bueno, estoy hablando de documentos reales, pero como muy bien ha dicho Cristóbal, esto no tiene el desarrollo de cada uno de estos documentos, lo tenemos en las actas capitulares. Es decir, el nombramiento de un regidor o un jurado, las votaciones, todo, etcétera, etcétera, todo eso se recoge. Cualquiera de estas cartas tiene su desarrollo en las actas capitulares. La carta se presenta, el escribano del concejo la lee y se decide por votación, etcétera. Unas veces están de acuerdo, otras veces no están de acuerdo. Se crean bandos, grupos familiares en defensa para ir copando mayor número de cargos oficiales, y no solamente cargos oficiales, sino también lo que conocemos como determinados oficios menores. Por ejemplo, la figura del alguacil es un cargo menor que recae en teoría sobre las poblaciones pecheras jerezanas. Sin embargo, los grupos nobiliarios van a intentar por todos los medios mantenerlo dentro de su grupo familiar. ¿Por qué? Porque lo controlan todo. Es decir, es por tanto una documentación también muy interesante, tanto el tema de los oficiales mayores, regidores jurados, o también los oficiales mayores, los jurados. Es decir, que todo eso está perfectamente recogido, cuáles son las condiciones, porque también es verdad que muchas veces cuando una persona ostenta un cargo de este tipo, y en la documentación se recoge bastante bien, esa persona a su vez también puede renunciarlo. Y entonces cuando renuncia, por ejemplo, me puedo referir por ejemplo a los jurados. Los jurados saben que representan a las parroquias, y quien realmente nombra a los jurados son la parroquia, la población pechera. Bien, ese individuo que ha llegado al cargo pues puede transmitirlo o bien por propia voluntad renunciar al cargo. Entonces el cargo ese pasa a la parroquia y en la parroquia se reúne en la iglesia correspondiente a esa parroquia, a ese cargo, y entonces lo que se hace es que votan y nombran, y después de nombrado lo presentan al cabildo y el cabildo aprueba o no aprueba. Con lo cual todas estas cosas pues traen una cantidad de problemas y de inestabilidad enorme. Es decir, la lucha por el poder es horrible. Eso es otro tema que aquí se recoge de una manera extraordinaria. Después, maltrato. El maltrato también es un tema importante en la documentación. Hay varios ejemplos de mujeres casadas que a lo mejor abandonan la ciudad de Jerez y se van a vivir a Sevilla, y el marido la maltrata, que muere, y entonces se crean genera una serie de documentación muy importante, porque si ese matrimonio no tiene hijos, automáticamente la dote tiene que ir al marido. Pero claro, al marido, ya me estoy yo liando, tiene que ir a la madre o al padre si vive de la difunta. O sea que fíjense la cantidad de cosas que la documentación jerezana ofrece. Jerez es, desde el punto de vista documental, yo siempre, las documentaciones reales nunca me han gustado mucho, y he hecho muchas documentaciones reales, de documentos reales. Pero si no tenemos, por ejemplo, me pasa al incorporar la documentación de Simancas, como muchos de esos documentos no están en Jerez, pues me quedo como muy desolado, porque lo mismo que los documentos que están en las actas capitulares, veo todo el desarrollo, en los documentos de Simancas no puedo verlo porque no están en las actas capitulares y por tanto no se desarrollan en ningún momento. Es decir que la documentación, bueno, entre las cosas, piensen ustedes que si yo le estoy hablando de que hay casi 1.400 documentos reales del siglo XV, estamos hablando
de que muy pocos archivos, incluso de ciudades mucho más importantes que Jerez, no los tienen. Ese es un tema que es muy significativo. Y después es evidente el celo que siempre han manifestado los archiveros de Jerez. Evidentemente hay sitios, por ejemplo Cádiz, que debe tener una documentación tan importante como la tiene Jerez, y sin embargo no tiene ninguna documentación medieval. Documentos reales no tiene ninguno, ni tiene actas capitulares, y tiene los protocolos que tiene, por ejemplo, Cádiz, y si ya hablamos de los pueblos de Cádiz, generalmente empiezan en la segunda, a finales de la primera mitad del siglo XVI. Otra de las cosas también que es importante, porque el estudio de las familias, ¿no? Ya un compañero mío hizo el estudio de los linajes, Rafael Sánchez Sao, pero yo creo, y eso me recuerda a una conversación que tuve hace ya muchísimos años con un catedrático, Julio Valdeón, que nos planteaba, nos decía, estoy hablando de hace 30 y tantos años, 40, nos decía a los que entonces empezábamos, de que había que dejarse del estudio de los grandes linajes y había que centrarse en los grupos no tan privilegiados, en la clase media, porque la clase media es muy importante. La clase media, por ejemplo, en Jerez es muy importante. Se ve en los padrones de impuestos, se ve perfectamente que es muy importante, y tanto es así que fíjense que sobre todo a finales del 15 y principios del 16 los cargos de oficios mayores, regidores y jurados se compran, estando prohibidos. Sabemos perfectamente, tenemos un montón de documentación y pleitos en el que nos hablan precisamente de ese problema. Y yo creo que por ahí es donde tenemos que empezar. Yo voy a terminar con la colección diplomática, si alguna vez Simancas lo pone, y voy a hacer dentro de esa línea de personajes secundarios, que será mi próxima aportación, va a ser la edición de todos los testamentos jerezanos. Ya tengo terminado el primer volumen acá, para hacer los índices de los protocolos notariales del 1414. Tengo también acabado para revisar los protocolos notariales del 1448. Cualquiera de esos dos volúmenes superan las 500 páginas de transcripción, de impresión. Y todos los de Reyes Católicos, que también los tengo. Eso nos va a permitir, fíjense, estos documentos, las actas capitulares, los protocolos notariales, nos van a abrir un abanico que vamos a poder saber cada individuo, el oficio, cuál era, con quién estaba casado, si estaba casado en primera nupcia, si se murió y estando su mujer encinta, cómo lo recoge en el testamento, en fin, montones de cosas. Y sobre todo también algo que es muy importante, que aquí se deja entrever en estas colecciones, pero solamente se deja entrever, que es la espiritualidad. Ya sabe que siempre dentro del cristianismo más puro y duro desde época inmemorial, siempre se ha considerado que esta vida es un camino a la otra. Por tanto, los testamentos pues, nos permiten ver montones de cosas, vamos a poder relacionar. Yo ya de hecho ya he relacionado a algunas familias a través de los testamentos, porque los testamentos también nos dice, por ejemplo, de un jurado, por ejemplo, de un regidor, hace el testamento y evidentemente dice quién es la mujer, cuáles son las mandas, da nombre de miembros de su familia, da cuántos hijos tiene, si se le han muerto, dónde están enterrados, quiénes son sus albaceas, y todo nos lo está diciendo en cierta medida, en la mayoría de los casos, en relación al cargo que tiene. Es decir, que fíjense, yo creo que para el 2020 vamos a tener, o van a tener ustedes la posibilidad de poder
consultar y ver estos temas, y si alguno tiene interés por hacer algún intento de investigación, pues también va a tener esa posibilidad de poder verlo, y sobre todo conocer. Bueno, otra cosa que también es muy importante, que ya me pasaba, son tanto las temáticas que se recogen en los documentos. Hay un capítulo que es muy significativo, que yo le he llamado obras, como por ejemplo, y aquí se recogen algunos casos, por ejemplo, hasta a mediados del reinado, quizás más avanzado, en torno al año, entre el año 1490 o por ahí, se produce un hecho muy curioso. Saben que las ciudades tienen sus puertas relativas, concretas, las puertas que tengan el recinto murado, pero es imposible abrir ninguna puerta sin la autorización real. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Sobre todo en las ciudades próximas a la frontera, mayor número de puertas, más debilidad a la hora de un posible ataque. Bueno, pues en torno a los años finales del siglo XV, Jerez debió de incrementarse de una manera, la población de una manera importante. Después disminuiría, como dice Padilla, en el 16 con la emigración a América. Pero la población y la comunicación a finales del 15 obliga o pide el Consejo a los Reyes Católicos de abrir 2 nuevas puertas. Lo cual es un aspecto muy importante, que es decir, que a finales del 15 Jerez se ha desarrollado, ha alcanzado un momento muy importante. Ha aumentado la población. La comunicación con el exterior es más complicada. Granada ya ha desaparecido, no hay ningún problema. Por tanto, es muy importante. Pero también hay cosas muy curiosas, como por ejemplo, nos dan información, estos documentos, de molinos. La introducción de un nuevo sistema de molino, que creo que era italiano, no estoy seguro, porque no lo explica bien el documento, un molino que representaba una innovación con respecto a los molinos hidráulicos y a los molinos de viento enorme. Este señor que propuso al Concejo en la construcción de este molino pedía a su cambio que no se pudiera hacer ningún molino como ese hasta pasados 10 años. Fíjense lo curioso, es decir, comienza, claro, es un momento donde estamos viendo, pues, sobre todo la presencia de mercaderes extranjeros, curtidores, etcétera, etcétera. Es decir, estamos viendo que hay un movimiento económico y artesanal muy importante. Por tanto, ese es un tema también, por ejemplo, la construcción del nuevo puerto del Portal, porque no sé si ustedes lo saben, pero el Portal de época islámica no es el Portal que ustedes conocen. El Portal de época musulmana estaba mucho más hacia el interior. Pues también la construcción de un nuevo muelle en el Portal, que era importantísimo porque Jerez, aparte de ser un centro productor, también es un centro de intermedio de comunicación con las producciones de la Sierra Gaditana a través del Guadalete, para llegar al puerto Santa María y de allí camino a Jerez. Por tanto, en la construcción también es muy importante, como por ejemplo también las personas que tienen que inspeccionar las obras, los famosos alaríferes, los maestros alaríferes, con todo lo que representa, las medidas, las normas de construcción, en fin, también lo tenemos recogido en la documentación. En la documentación nos da una cierta información, las actas capitulares, el desarrollo, a la conclusión, si se hace o no se hace, como otro tema que también es muy importante, y es la normativa que rige el agua, el abastecimiento del agua. Por ejemplo, hay informaciones de pozos, bueno, pues que daban muy poquita agua, pero cuando una persona quiere hacer un pozo
porque cree que va a sacar un buen caudal, el agua es un bien público. Lo mismo que pasa en el mundo islámico. El agua no tiene propietario, y si tiene propietario en un primer momento, termina convirtiéndose en un avis, es decir, en una donación que hace esa persona a la mezquita más próxima que haya, que la regula como un bien. Claro, el agua en el mundo islámico no solamente es placer, es también un elemento fundamental tanto para hacer la purificación parcial como la total del viernes. Bueno, pues hay casos, por ejemplo, de gente que quiere hacer pozos y que el concejo en teoría se lo permite, pero con la condición que pasa a formar propiedad del cabildo, del concejo, y como tal un bien que se incorpora a los propios. Pues no se hicieron muchos pozos porque la condición que ponía la gente que quería hacer los pozos era también lo mismo que lo de los molinos: 10 años de propiedad, de venta y negocio del agua. Es decir, yo que sé, es que me viene a la memoria constante la cantidad de información y el abanico es tan sumamente grande, que vamos, yo me estaría encantado a ver si algún antiguo alumno jerezano cogiera la palabra. Lo que pasa es que no son muy aficionados a estas cosas, les gusta más tomarse la cervecita y esas cosas, pero que, hombre, tienen una oportunidad de muchísimas horas y muchísimos años de documentación para poder trabajar, hacer una tesis doctoral, con la ventaja e inconveniente de que en la inmensa mayoría de los archivos españoles la gente que está encargada de ellos son antipáticos y te dan las cosas como contagotas, pero no ocurre en Jerez. Y no porque esté él aquí, repito, no porque esté él aquí, pero yo tengo que decir que, por ejemplo, yo estoy viniendo a Jerez desde el año 81. Bueno, pues nunca he tenido problemas y además lo guardo como una cosa muy extraordinaria. Cuando apareció el protocolo del 1489 y 90, que estuvo perdido de Carmona, yo tuve la oportunidad, se recuperó, y yo creo que al día siguiente Cristóbal me llamó para decirme que estaba el protocolo y lo confirmamos. Eso fue impresionante, porque eso ha dado para cuántos libros, sí, la cantidad de libros que ha dado para los protocolos notariales de Carmona, es algo espectacular. Es decir, que quien quiera acercarse, yo lo digo por mi propia experiencia, que la gente del archivo de Jerez no es la gente de la inmensa mayoría de los archivos de Jerez. Yo he tenido experiencias de, por ejemplo, ir al archivo ducal de Medina Sidonia. Lilian fue alumna mía y tuve que ir un día para ver un documento, y la señora que estaba encargada, bueno, poco más me dijo que tenía que ponerme guantes para poder ver el documento, que no podía utilizar bolígrafo, ni lápiz, ni nada, absolutamente nada. Digo, bueno, ¿cómo se investiga aquí? Me pasó también cuando estaba en Granada con el archivo municipal, que había 2 conserjes allí en el archivo y el archivero no iba nunca, pero tenía la documentación en cajas, la documentación de Reyes Católicos, las tenía en cajas escondidas, escondidas, y hasta que un día conseguimos, le dijimos, bájenos esta caja, y con la caja nos encontramos con una cantidad de documentación de Reyes Católicos con relación a mezquitas, rábitas, zahuías, bueno, una cantidad de información espectacular, también antipático, pero no Jerez. Jerez es de los sitios, junto con mi lugar de origen, el Archivo Municipal de Murcia, son los 2 archivos en los que yo me he encontrado más a gusto, entre amigos, me han facilitado todo. Y lo mismo que me lo han hecho a mí, se lo hacen a cualquiera que vaya. Es decir, no es porque sea con Avellán, acordado. Es nuestra obligación.
Bien, yo no quiero cansarles mucho. Si ustedes quieren alguna pregunta o alguna cosa que comentemos, porque es que esto es tan... Bueno, hay una cosa que sí quiero decirles. Miren, estos libros están todos puestos en una editorial online. Tanto esto como otros muchos trabajos y muchos libros, otros libros de Jerez. Si ustedes entran en una página web, no tenemos quizás, vamos a ponerlo. Si tienen para tomar nota, si no toma tú y se lo dices después. Yo claramente no. Es que pueden pensar mucho, bueno, este hombre está hablando de esto, tantos documentos y tanta cosa, y bueno, ¿y dónde lo? Porque si tenemos interés, ¿dónde lo vemos? ¿No? Hombre, el archivo se puede ver, no tenéis allí, pero como hoy día todo el mundo tiene internet en casa. Queda algo del puerto de aquí, del puerto Tubo aquí de la Cartuja. Queda algo visible, se puede ver. No está puesto en valor ni no hay nada. No. Yo de todas maneras me limito a lo que es la documentación. Ya, entiendo. Eso, los arqueólogos son los que tendrían que hacerle la pregunta a un arqueólogo a qué es lo que es, qué es lo que hay o no hay. Yo no lo sé. Yo lo único que puedo decirle es por mi propia experiencia, tanto por las fuentes árabes como por las fuentes cristianas, que lo que siempre se ha dicho es que el portal, hablan del portal como el portal de época musulmana, y eso no es así. El muelle del portal se hace en época de Reyes Católicos, y tenemos la documentación. Si tienen eso, mire, sí. es muy fácil. Vamos a poner, de todas maneras podemos ponerlo en el comentario del Facebook, podemos pues lo ponéis por si alguien tiene. No solamente están estas colecciones, hay muchos libros de Jerez, muchísimos libros de Jerez. Libros, como suena, y seguido, libros, E de España, P de Pamplona, C de Cádiz, otra vez C de Cádiz, m.com. Ahí tiene toda la colección diplomática y tiene montones de libros sobre Jerez. Todo en minúscula, ¿verdad? Todo minúscula. ¿Puedes repetir, por favor? Sí. www.libros.epccm.com. Una preguntita. ¿Existe documentación sobre correspondencia con los Reyes Católicos? Claro, muchísimas. ¿Pero cartas físicas? Claro, mira, por ejemplo, yo aquí lo que tengo es la colección de documentos reales. Ahora, en las propias actas capitulares, tenemos las cartas que el Concejo envía a los reyes. Pero no solamente en el reinado de los Reyes Católicos, en todo. Pero el documento físico, la carta. No. Eso es lo que yo preguntaba. No. Mire, el tema de la documentación medieval funciona de la siguiente manera. Una carta del monarca llega, esa carta se lee en el cabildo. En las actas capitulares se recoge unas veces y otras no. Porque unas veces se dice, se transcribe la carta, se escribe la carta, y otras veces está en el arca. Todos los cabildos tienen un arca donde tiene la documentación. Bien, otra cosa que hay es que en determinados concejos castellanos lo que existe son los libros capitulares. ¿Qué son los libros capitulares? Pues son unos libros en los que se van escribiendo toda la documentación que mandan los reyes. ¿Qué es lo que ocurre? Solamente hay un municipio castellano que mantenga todos
los libros cartularios, que es el Concejo de Murcia. Nadie más los tiene. No me he enterado del nombre. Del Archivo Municipal de Murcia. Sí, ahí tenemos todo, bueno, también tenemos las cartas, un gran porcentaje de las cartas originales. Tenemos los cartularios y tenemos también las insertas en las actas capitulares. Eso es sí. ¿Y sobre las postas y el tema de correo existe algo? No. Nada. Yo no me he encontrado absolutamente nada significativo que permita explicarlo, ¿no? Comunicación por palomas, sí, también correos, gente a caballo que va de un sitio a otro, porque hay un sistema, pero claro, no en el sistema comercial. Yo en el sistema comercial no tengo ninguna información, quizás Cristóbal sí sepa algo, pero yo sí sé que hay un mecanismo. Cuando hice el estudio de las ordenanzas de frontera, de guarda de frontera, ahí sí tenía, porque los concejos, sobre todo cuando hay frontera, por ejemplo cuando está la frontera de Granada, pues están las guardas, las atalayas, que están en unos puntos concretos con un sistema de comunicación por fogatas, en el que te dicen si entran 50 personas, si entran 100, por dónde están pasando o no están pasando. Y entonces eso actúa como un triángulo. El vértice estaría en Jerez, o estaría, por ejemplo, en otro lado, en Lebrija, o estaría, yo qué sé, en Algeciras, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la notificación a los lugares se hace a través de individuos que a caballo van llevando la información. Eso, a su vez, una vez que esa información llega al cabildo, entonces el cabildo pues comienza a escribir una serie de cartas a todos los concejos. ¿Cómo se llevan esas cartas? Pues suponemos que sería a caballo una persona, un correo, que llevaría esas cartas a los concejos, pero no tenemos información del sistema de postas. Debió de existir, porque también tenemos informaciones de mesones, bodegones, que están en medio de la nada, lo cual quiere decir, pero sí próximo a las vías de comunicación. Por tanto, probablemente eso esté dentro de un mecanismo de comunicación, pero no podemos afirmar porque no tenemos información de ese tipo. Sí, Juan, gracias por tus palabras. Dos cosas. Una, me gustaría saber si en esa correspondencia, en esa documentación que tú has manejado, existe alguna alusión al término reconquista, o si realmente es una cuestión ideológica como mucho me temo. No. Y en segundo lugar, dime. en la particular forma de entender el cristianismo que tenía... ¿Cómo? Perdona, que es que, aunque lleve esto, es que estoy medio sordo. En la particular forma que tenían de entender el cristianismo algunos reyes y miembros de la nobleza cristiana, yo no sé si existe o ha existido por parte de alguien o de algún estamento algún tipo de autocrítica en la medida que padres e hijos, hermanos, se peleaban en una lucha fratricida de poder. Yo no sé si la religión aquí ha tenido algún peso específico para humanizar esa guerra, o yo no sé si la religión se ha utilizado como un arma para la guerra contra esa aparente expulsión de la civilización andalusí. Mira, a la primera pregunta, reconquista, no aparece en la documentación el término, y además yo creo que a la altura que estamos de la vida, hablar de reconquista me parece un poco decimonónico. Yo hablaría de otras cosas, es decir, hay una unidad en un momento que se rompe con una invasión, y lo lógico y lo natural es la recuperación de ese espacio. Eso es para mí, ¿entiendes? Pero yo en ese intento de recuperación, yo que sé, es como si te echan de tu casa y tú quieres volver a recuperar tu casa, ¿entiendes? Eso de reconquistar, para mí eso son palabras que yo no las utilizo, solamente las he utilizado desde el punto de vista docente, porque la inmensa mayoría de la totalidad de los manuales de historia medieval pues te ponen la reconquista,
Y en los libros de primaria y de bachillerato, la Reconquista. Mira usted, yo no, ese concepto he procurado siempre a mis alumnos no transmitirlo, porque eso, yo que sé, cómo decirle, a mí es una sensación que me produce pena y dolor, lo mismo que, por ejemplo, me produce mucha pena cuando yo tengo un proyecto de investigación en Marruecos, voy todos los años a Marruecos, y a mí me produce una pena horrible cuando hablan de las poblaciones, que es falso la mayoría, bueno, de estos moriscos que emigraron en el siglo XVI, en realidad son 4 gatos, pero a mí me produce mucho dolor porque creo que tanto el reinado de los Reyes Católicos tiene aspectos muy interesantes en cuanto a legislación, las partidas, las Cortes del 1480, todo eso para mí tiene, ¿cómo le diría yo?, un valor. Pero también es cierto que si empleando su término, el término de reconquista, que lo voy a utilizar aquí simplemente por recuperación, cuando los Reyes Católicos conquistan el Reino de Granada, cuando se produce la sublevación de la Navidad del 1494, y pasan a ser vasallos del rey de Castilla, cuando después se produce la revuelta del 17 del 16 y Felipe II termina la expulsión de los moriscos, a partir de ese momento la recuperación del territorio y la explotación agrícola sufren una disminución horrible. ¿Por qué? Porque la mentalidad castellana, la gente que viene al Reino de Granada y bueno, de aquí a Málaga y a la Serranía de Cádiz a repoblar, tienen una mentalidad castellana, no saben cultivar. El Islam, desde sus primeros momentos, heredó del Imperio Romano una importancia de los cultivos de huerta tan importante con los castellanos cuando llegan, donde había una feraz huerta que producía 3 y 4 cosechas al año, se dedican a plantar en regadío cereal. Cuando se produce, por ejemplo, otra de las cosas importantes, si ustedes consultan el Mador, el diccionario Mador, y por ejemplo coge provincia de Almería y habla o de un pueblo cualquiera de la provincia de Almería o de Granada y te dice, el Mador tenía 347 casas y tenía 360 y tantos telares, es decir, que había un telar por casa. Es decir, lo que es el mundo castellano, la lana. El mundo musulmán, la cría de gusanos de seda, los talleres, elaboración en todas las casas, talleres de esto, y con lo cual quiere decir que se produce un retroceso que acateta, perdone la expresión, pero acateta a la población que viene a repoblar. Es decir, término reconquista no aparece, ese término no aparece. ¿La Iglesia influye? Pues sí, pero no demasiado. Ese dicho de Quevedo, poderoso dinero, ¿cómo es eso? Poderosos señores don dinero, ¿no? Dice una cosa así. Bien. Pues cuando... Muy poderoso. Muy poderoso. Es don dinero. Don dinero, ya lo creo. Muy Mire, poderoso. fíjese, yo le he puesto el caso de un miembro del linaje Riquet que se amancebó y se fue a vivir. Recuerda que lo hemos comentado hace un momento. Bien, como era un miembro muy importante de la sociedad jerezana, la Iglesia sí tomó partido. Pero la Iglesia generalmente, en una gran parte de la población media baja, no interviene para nada. Fíjese, interviene muchas veces de una manera negativa, pero eso es una cosa que pasa en toda Europa desde la alta Edad Media, es decir, desde el siglo IX-X lo estamos viendo. Miren, la ignorancia que existe en la Edad Media sobre la medicina,
tanto que se habla, la medicina árabe, etcétera, etcétera. Pero las sociedades cristianas son retrógradas, por este sentido. Les voy a poner un ejemplo. ¿Quién de nosotros nos puede asegurar que si vamos a ser padres, nuestro hijo va a ser un niño normal? ¿Va a tener una deficiencia mental? ¿Va a tener una deficiencia física? Eso la Iglesia lo considera un pecado. ¿Por qué lo considera un pecado? Pues lo considera un pecado porque es la consecuencia de un acto, en teoría, no permitido por la Iglesia. La Iglesia marca cuando un matrimonio debe tener relaciones matrimoniales. Si, por ejemplo, coincide en un periodo de vigilia, y las vigilias eran prácticamente casi más de la mitad del año, quiere decir que se calculaba 9 meses, esta fecha, pecado. Si encima el niño te ha salido deficiente, pues un pecado. Muy diferente, por ejemplo, con el Islam. El Islam protege, pero el Islam del más puro y clásico, protege a esas personas deficientes. ¿Por qué? Porque es una concepción de Estado y una concepción social muy diferente. Es muy diferente. Y no se considera eso. No sé si habrán visto por alguna vez, salió un reportaje en televisión hace unos años de un país norteafricano, musulmán, no era musulmán, que nació un niño albino. Y vamos, fue considerado como una cosa horrible. Yo no recuerdo si llegó, porque creo que hasta incluso le dictaron pena de muerte, por brujería, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que es una cosa sumamente rara. No influye desde una manera conciliadora a nivel de élite, pero al no fuera de élite no es conciliadora la Iglesia. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Una pregunta. Lo que tú has estado investigando de toda esta documentación, ¿se especifica el tema de la conversión de los judíos? ¿Cómo? Perdona, es que no... ¿Tú no eres alumno mío? He estado en la facultad. Sí. Que si el tema de la cristianización de los judíos a raíz de los reyes católicos se especifican de forma clara o... Sí. Hay mucha información y hasta incluso se sigue manteniendo con el tema de los reconciliados. Por ejemplo, yo aquí hay algunos documentos sobre reconciliados. Sí se recoge. Bueno, en el artículo de los Carmona ahí está. Desaparece, se quita del medio, ¿no? No se quita del medio, o al pobre tico del padre que termina después de muerto y enterrado en la iglesia. Ya no me acuerdo de la iglesia porque ya no tengo tantas cosas, pero después de estar enterrado y pasado el tiempo, pues lo sacaron y lo quemaron. O sea que... En el tema de los judíos, creo que se llamaron los Agustín, un poco más fuerte, por favor. en el tema de los judíos que llamaron los marranos, que eran los judíos conversos que en privado practicaban la religión judía. Vale. La Inquisición tuvo mucho que ver en todo esto, ¿no? Porque se dedicó a perseguir los cristianos viejos y los cristianos nuevos, ¿no? O sea, y además había una cosa que era la prueba de sangre, ¿no? Claro. Sí, pero no sé cuál es su pregunta en concreto. Referente a lo que este hombre ha dicho que había que demostrar que tú eras un cristiano viejo. Sí. Que tu linaje, tu familia, tu antepasado. Bueno, en los musulmanes, vamos, en Andalucía, cuando se produce la conversión obligatoria, vamos, forzosa de la comunidad, nosotros siempre en todos los manuales de trabajo, cristianos viejos y cristianos nuevos. Es decir, los cristianos nuevos son los convertidos
Y los viejos generalmente son los que están asentados ahí desde los primeros momentos, o la gente que acude a repoblar. Entonces, esa diferenciación la hay. Por ejemplo, en Jerez, bueno, y lo mismo que lo que estaba comentando, la disposición legal y religiosa del Islam, de que tú, cuando te obligan a una conversión, automáticamente tú te bautizas, aceptas tu nombre cristiano, etcétera, etcétera, pero esa disposición, como no es forzosa, te exime, sigue siendo musulmán. Entonces es lo que os estaba comentando antes, como por ejemplo en el caso de los musulmanes, como por ejemplo mantienen dos nombres, el cristiano que han adoptado tras la conversión, que es el que utilizan en la administración castellana, y el nombre musulmán, que es el que tienen en su comunidad. De hecho, hay mucha documentación de que, por ejemplo, un catedrático de la Universidad de Granada, don Luis Seco de Lucena, publicó un libro precioso sobre contratos romanceados, porque ha aparecido muchísima documentación romanceada en el Reino de Granada, precisamente como consecuencia de este dualismo que existe. Los judíos, pues no lo podemos saber con exactitud, porque hasta el momento que se produce el decreto de expulsión, en el año 1492, aunque hay muchos anteriores y a Jerez le afecta, estamos viendo que antes de la fecha, en teoría del 1492, aquí existe una comunidad judía que sigue manteniendo su nombre. Sin embargo, lo que comentábamos antes, por ejemplo, los Carmona pues toman un nombre cristiano, pero no sabemos si realmente ese linaje mantuvo el nombre árabe. Yo creo que no, a no ser que pasara lo mismo que pasaba con los musulmanes. Esta cosa sobre los protocolos notariales, en Jerez hay un montón de obras de arte que los historiadores de arte dicen que son anónimas. Son anónimas porque no se ha encontrado documentación. Algunas veces se habla, esta imagen es atribuida a este artista por el estilo y tal. En el tema de los protocolos notariales se puede descubrir mucha autoría. Yo le puedo asegurar que he visto los protocolos notariales de Jerez hasta el 1506 y yo no me encontré absolutamente nada de eso. Sobre obras de arte, porque antiguamente las capillas de la iglesia eran capillas funerarias y eran de uno o de otro y eran propiedad. Mire, eso es un tema un poco diferente porque claro, si estamos hablando, la muerte no afecta solamente a los ricos, afecta a todo el mundo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que enterramientos, que en capillas se entierren, sí, es evidente que se hace. Y te describen en algunos casos si hay una imagen o lo que sea, bien, de acuerdo. Pero el enterramiento en una iglesia es un privilegio solamente de aquellos que disponen de un poder económico fuerte. De hecho, fíjense, el cementerio como tal, la iglesia es un cementerio, diríamos que de potente, para entendernos. Y además, la potencia económica del que se entierra en la iglesia, también hay una escala en función de los recursos económicos. Cuanto más rico eres, más próximo al altar, a la Eucaristía. Cuando menos dinero tienes, te vas retrayendo. Y al final, ¿qué es lo que pasa? Que el que no tiene recursos es en la puerta. Y en la puerta también con otro orden. El que está pegadito a la puerta tiene más recursos que el que se ha enterrado un metro más atrás. ¿Por qué? Por el concepto de que la gracia de Dios mana, sale de la Eucaristía y se expande. Claro, cuanto más cerca estés, más dones ganas.
Y se dan casos curiosísimos de, por ejemplo, una familia puede tener un cambio económico a lo largo de su vida. Por ejemplo, yo me muero, me entierran, no tengo recursos, me entierran en la puerta, a X distancia de la puerta, ¿no? Pero, por ejemplo, mi familia ha mejorado económicamente, pues entonces me sacan, me compran una sepultura más cerca de la puerta o dentro de la iglesia. O sea que eso es un tema interesantísimo. El tema de la espiritualidad es un punto de aparte, es muy curioso, muy curioso. De hecho, me parece, no lo recuerdo exactamente bien, pero creo que fue en torno al 1700 y pico, cuando ya se prohibió los enterramientos en las iglesias y incluso en las puertas de la iglesia, es decir, ya se crean el camposanto. Pero que fíjense, porque es que además es una cosa insalubre. ¿Se imagina estar rodeado de esquelas mortuorias de muertos por todos lados, que el que va a la iglesia? Pues no. Miren, los romanos, ¿dónde se enterraban? A extramuros de la ciudad. Los visigodos, ¿dónde se enterraban? A extramuros de la ciudad. Los musulmanes, ¿dónde se entierran? A extramuros de la ciudad. Y los cristianos, cuanto más metidos a la iglesia, mejor, para pasar menos frío. Bueno, ¿alguien más quiere preguntar algo? Bien, para finalizar, yo quiero agradecer en nombre también del Archivo Municipal y del Ateneo, pues a Juan Avellán la conferencia que nos ha dado. Decir que seguimos con este ciclo, hemos empezado ahora, que mañana también el Ateneo sigue difundiendo y promocionando la cultura, y la sección de Ciencias de la Salud organiza una conferencia que se llama Obesidad Infantil, nuevas oportunidades de prevención. Animaros, difundirlo, para quien lo pueda necesitar, daros las gracias. Y bueno, también yo quería, no sé si te lo hemos dado, porque como tú ya has venido muchas veces, me tenéis repetido. Vamos a tener que cambiar el detalle, ¿no? ¿Ves? La puerta de la mezquita, ¿no? de Jerez, se lo hemos dedicado para que le ponga un cuadrito, lo ponga de recuerdo, y si lo tienes repetido, pues nos comprometemos a cambiarle el detalle por otro. No, porque mira, en el espacio de casa de una cosa que quería preguntarte, Juan, esto cómo se a través de internet puede solicitarlo. Sí, mira, os explico un poco cómo funciona esa página web. Esa página web es una editorial online. Entonces, cuando se entra a la página web, hay, perdón un momentico, voy a desbloquear por si me llama. Hay una serie en la cabecera, hay una miniatura y debajo una serie de lecturas. En uno pone inicio, consejo de redacción, toda esa serie de cosas. Y después hay un apartado que se llama estudios y otro apartado que se llama fuentes. Esto está en fuentes, pero los libros de Jerez, los que son estudios, están en ese apartado. Cuando se le da, por ejemplo, a estudios, se abre una página donde en el lado izquierdo pone el título. En el lado derecho aparece la portada del libro. Hay que apretar a la izquierda donde pone el título. Y entonces cuando se le aprieta el título, automáticamente te lleva a otra página donde está de nuevo la carátula del libro y un PDF debajo. Le dais al PDF, con el Acrobat se abre sin ningún problema. Lo podéis consultar ahí, hasta incluso lo podéis bajar. O sea que permitimos... ¿Y adquirirlo físicamente? Sí. Bueno. O sea que ahí no hemos pretendido nunca. Esto es una editorial que creamos hace unos años con la idea de la inmensa mayoría de las editoriales universitarias online cobran. Pero nosotros siempre pensamos, en mi grupo de investigación, siempre pensamos
que la cultura no tiene por qué pagarse, ¿eh? Y aunque a nosotros nos cuesta el dinero el mantener la página web, etcétera, etcétera, pero preferimos que la gente tenga acceso a esta faceta de la cultura. Es lo que les comentaba al principio, que es lo que a nosotros nos ha asombrado, porque, por ejemplo, la editorial lleva funcionando 4 años, me parece, y estamos casi llegando a las 100.000 descargas, ¿eh? ¿Qué pasa? Que claro, evidentemente, fíjense, una persona de Estados Unidos, de cualquier sitio de Estados Unidos, o incluso de Inglaterra o Francia, esta gente, si se cobra, hay que hacer la conversión, hay que darse de arte, hay que hacer montones de cosas. Es decir, que todo esto complica. Pero cuando tú accedes a una página web donde te puedes bajar las veces que te dé la gana, ¿qué es lo que pasa? Que evidentemente mucha gente dice, ay, pues mira, voy a entrar, voy a ver, esto me puede interesar, voy a verlo. Y dice, oye, no me cuesta nada, ¿eh? Me bajo el PDF y me lo imprimo si quiero, y si no, lo leo en el ordenador. Claro, todo eso ¿a qué contribuye? Pues contribuye evidentemente a que estamos haciendo patria, estamos en cierta medida difundiendo el nombre de Jerez y la cultura jerezana. En su biografía, yo entré el otro día a internet y me he descargado varios libros de varios artículos. Usted tiene un montón ahí puestos. Bueno, también tenemos, Tiene un montón ahí. a ver si me acuerdo yo, como en la revista. Sí. Tenemos, aparte de nuestro grupo de investigación, también tiene una revista donde estamos publicando también muchas cosas de Jerez, ¿eh? Y la revista es muy fácil de retener, porque es www.epccm.org.net. O sea que de ahí también se accede perfectamente y también se puede bajar, se puede imprimir si a uno le interesa no leerlo en el ordenador. Es que, fíjense, una de las grandes trabas que tenemos en la actualidad es, con las crisis que estamos viviendo, normalmente los libros que son muy caros. Los libros son muy caros. Y la gente joven tampoco. No podemos privarlos de que el viernes se vayan a tomar una cervecita o se priven de tomarse una cervecita y no para comprar un libro que tampoco tienen para comprarlo. Tienen que limitarse de tomar muchas cervecitas, ¿no? Yo pienso que siempre he pensado que la cultura tiene que ser lo más gratuita posible y facilitada, ¿eh? Porque piensen, yo les invito a que piensen la cantidad de miles de horas al año que suponen el esfuerzo, aparte de conocer la técnica de transcripción. Bueno, pues nada. Al final terminamos comprando el Vico si le interesa. Pasa igual que la música. Uno tiende a intentar piratear y si te gusta algo o si te gusta sí, pero este tipo de libros, son fuentes, son temas de investigación, ¿comprendes? No es el librito, la novela de tú. Yo de todas maneras, me ha llamado un antiguo alumno para decirme que no podía venir porque tenía la abuela muy mala, tenía que cuidarla, y me dice, oye, Juan, dice, hay que publicar en papel los documentos. Digo, no, porque estoy limitando en cierta medida una colección, cualquiera de estos 6 volúmenes, ¿por cuánto habría que venderlo? Al menos de 30 euros cada uno, ¿no? Y si tiene uno, si son por 6, ¿cuánto es? ¿Qué economía puede permitirse el poder adquirir esos libros? Una cosa muy diferente es que sea una cosa puntual. Una cosa puntual sí, pero lo que tú no puedes hacer nunca es grabar. La cultura no se debe de grabar, se debe de facilitar. Yo quiero leerme la novela última que ha salido de esto, pues me la compro, pero no estoy comprándome todos los días una novela gastándome 30 euros. Y después también está en función
de que sea un adulto que tiene un trabajo, que tiene un sueldo, más grande o más chico, y puede decir, oye, pues me privo de esto y me compro el libro. Pero en familias normalistas, que tenga un par de hijos y que tenga que estar, ¿qué? Lo estamos dejando cojo, Bueno, pues muchísimas gracias y os esperamos de nuevo en el Ateneo.